eso es cierto, eso ya lo dije en una entrevista anterior, cuando yo participaba en un foro de los Beatles, hubo alguna gente que se molestó cuando yo traté de desmitificar algunos aspectos de John Lennon en general, de los Beatles, y me llegaron a llamar el Mark David Chapman del foro, ¿no? Pero no es así, ¿no? Yo soy un gran admirador de John Lennon. Para mí los dos genios de los Beatles fueron John Lennon y Paul McCartney. Digamos que ese es el punto de discusión, porque hay mucha gente, lamentablemente, a raíz de la muerte de John Lennon, la lamentable muerte de John Lennon, que lo ha canonizado al punto que cree que el único genio de los Beatles era John Lennon, ¿no? Yo creo que eso no resiste ningún análisis serio, porque la mitad de los temas compuestos de Lennon-McCartney le pertenecían a Lennon y la otra a Paul McCartney, ¿no? Entonces yo no veo sobre qué base uno puede pensar que el único genio de los Beatles era John Lennon. Entonces, digamos que es a partir de ahí, de esa posición que yo, sin parecer pretencioso, yo creo que es objetiva, de reconocer el legado tanto de Lennon como de McCartney dentro de los Beatles y dentro de la música pop rock, que yo me gané un poco de pullas en los foros de los Beatles. Digamos que esa es la base histórica sobre la cual yo construyo la idea de que después del asesinato de Paul McCartney, el asesinato ficticio en mi novela, él se ha sentido opacado, ¿no? Con mayor razón. Claro, lo mató un japonés porque a inicios de los años 80, Paul McCartney con su banda en ese entonces Wings se fue de gira, ¿no? Y iba a hacer un concierto en Japón, ¿no es cierto? Y obviamente ahí lo detuvieron por un problema con marihuana, ¿no es cierto? En la historia. Pero en ficción yo hago que hay un fanático que lo asesina, ¿no? Durante esa gira. Creía en la teoría de la conspiración, en el mito de que Paul había muerto, que hay un mito en el año 66. Él en verdad, él no piensa que lo está asesinando a Paul McCartney, él cree que lo está asesinando a un impostor, que se llama William Campbell, que es un actor que ha reemplazado a Paul McCartney, que murió en un accidente en 1966, ¿no? Y lo está reivindicando, ¿no? Es decir, es una cosa mucho más, más retorcida de que sí. Sí, sí. No, y aparte que él argumenta, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese aspecto reflexivo en la novela, ¿no? Claro, porque esa premisa, ¿qué hubiera pasado si en vez de que asesinaran a John Lennon, claro, asesinaban a Paul McCartney? Es una premisa que es objeto de debate en varios foros, no solo en el que te he mencionado, sino en foros de España, de otros países. ¿Y qué hubiera pasado? Bueno, es imposible saber, ¿no? Nunca se va a saber qué hubiera pasado. Pero de todas maneras, lo que yo sí creo es que sí hubiera sido canonizado por McCartney, si hubiera sido asesinado de esa manera. Ahora, el éxito de Lennon post asesinato de Paul McCartney, eso hubiera dependido de cuál hubiera sido el rumbo que hubiera tomado la carrera solista de Lennon, ¿no? Y las actitudes, ¿no? Yo, digamos, yo especulo a partir de lo que se sabía, ¿no? De lo que era Lennon hasta ese momento, hasta 1970, ¿no? Y del posible rumbo que hubiera tomado la relación con Yoko Ono, ¿no? Ah, claro, porque incluso en los foros se discute, hay rumores de que Yoko Ono tenía una amante antes de que asesinaran a Paul McCartney, que luego se volvió su pareja, un decorador de interiores. Entonces, no era difícil de que se separaran, al contrario, lo más probable es que en pocos años, cuando ya creciera un poco Sean, se separaran yo con John Lennon. Un conocedor de los Beatles no me lo va a poder objetar, ¿no? Yo he cuidado mucho eso, todos los detalles. Si bien al inicio de la novela John Lennon se ha distanciado de las posturas políticas, él poco a poco se va reencontrando con alguna gente como Tariq Ali, del pasado, de su pasado político y de su pasado ligado a los Beatles, y poco a poco va retomando, ¿no? ese, ese afán de rebeldía que tenía en los años 70. Bueno, las voces de Leno, de los personajes, bueno, se expresan a través de los diálogos, ¿no? Que a veces son extensos, ¿no? Y ahí
me permito desarrollar ciertas reflexiones, ¿no? Es una novela que muchos dicen es una novela Beatles, pero también es una novela policial, también es una novela de ciencia ficción, también es una novela política y hay otros aspectos de mi novela que me gustaría que se trataran, excelente ahora me lo estás planteando, ¿no? Porque a mí me ha interesado hacer una novela, una historia que tenga cierto valor literario, ¿no? No solamente que sea una novela juvenil, entre comillas, ¿no? Ligada al robo, a los sitios. Es fácil de leer, ¿no? Pero lo que es fácil de leer no necesariamente es ligero, ¿no? Yo creo que ninguna de las reflexiones que están ahí de los personajes se puede tildar de ligero, ¿no? Esa visión del narrador o del escritor como un cronista de la realidad, ¿no? Y de la realidad peruana, ¿no? Entonces, felizmente nadie me ha criticado por ese lado, lo cual me parece bien, porque yo creo que el escritor es más que eso, más que un cronista, es un creador, es un inventor de realidades. Y eso es lo que he tratado de probar también a través de esta novela, porque la imaginación es el 50% de la novela, es pura fabulación. Y en ese sentido, esta novela yo creo que un lector peruano que no conozca los Beatles se puede identificar, ¿no?